vamos a estar hablando de la Convención de los Derechos del Niño. A 30 años, este 20 de noviembre se cumplen 30 años de la Declaración de los Derechos del Niño. Y está con nosotros Gabriel Lerner, es abogado, especialista en infancias, fue también secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, también integrante de la CEDRONAR. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Gusto venir para que estés acá y poder charlar con vos. Muchas gracias, igualmente. Bueno, 30 años. 30 años, sí. Hay un evento importante hoy aquí en Santa Fe, lo organiza la CTA, AMSAFE, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad del Litoral, y me invitaron a conversar un poquito, a reflexionar en torno a los 30 años de la Convención. Es un hito importante, es el Tratado de Derechos Humanos a nivel universal con más reconocimiento. 196 países de Naciones Unidas han ratificado el tratado. Ha tenido momentos de generar mayores esperanzas de cambios y otros donde parecía que la letra muerta. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Se han producido cambios importantes en muchos lugares del mundo y en la Argentina también. Cambios en la relación jurídica entre los niños y niñas y el Estado, los niños y niñas y las familias. El nuevo Código Civil y Comercial del año 2014 recepta muy fuertemente un concepto de familia democratizada, donde los niños tienen voz y tienen un concepto que se llama de autonomía progresiva, es decir, que es un concepto que viene de la Convención. Los niños no solamente tienen derechos, sino que en la medida en que van madurando y evolucionando van pudiendo ejercer por sí mismos los derechos, de modo que la representación de los adultos se va desdibujando en la medida en que los niños y niñas van ganando en autonomía, es decir, superando la vieja idea de personas con capacidad o sin capacidad, para ver una cosa de este tipo, cambios normativos importantes, y también el padecimiento de la dificultad para hacer realidad los derechos de la Convención en marcos de políticas neoliberales, de ajuste, de desocupación, cuando hay empobrecimiento de las familias, y se debilitan las políticas específicas destinadas a los niños y niñas. Está claro que la Convención pierde vigor, ¿no? Claro. Más de la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza este año. Más de la mitad de los niños bajo la línea de pobreza, y no solamente eso, porque eso habla del empobrecimiento fuerte de las familias, pero aparte un debilitamiento tremendo de las políticas específicas destinadas a la infancia, qué sé yo. Todos hablábamos de Paca a Paca todos los días. Paca a Paca está desdibujado, no sale por los mismos canales que salía. El programa Conectar Igualdad, se llegaron a repartir 5.300.000 netbooks. El programa está desaparecido. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano rector, no logra ejecutar un presupuesto que ya tiene enormes recortes. Desaparecieron la distribución gratuita masiva de libros en las escuelas públicas. Está depreciado el valor de la asignación universal por hijo. Es decir, que además del empobrecimiento de las familias en general, que está claro que eso impacta en la vida de los niños, tengamos en cuenta que una familia de trabajadores medio hasta hace 5 o 6 años debía gastar de su presupuesto familiar no más de un 10% para afrontar los servicios. Y hoy los servicios les llevan más del 20% y en algunos casos del 30% de los ingresos familiares. Eso se ve después en la mesa familiar, en lo que comen los niños, etc. Y bueno, está claro, una situación difícil y en mi modesto punto de vista con alguna posibilidad de comenzar a revertirla, ¿no? Vos que has tenido posibilidad de tener una mirada federal sobre el asunto, imagino. La ley 26.061 que reemplaza la ley antigua del patronato, ¿se cumple en todas las provincias más o menos de manera parecida? ¿Se cumple más en algunas y en otras no tanto? En la Argentina ha sido un fenómeno particular porque la Convención se ratifica en el 90, la Convención es del 89, se ratifica en el 90, se lleva a la Constitución Nacional en el 94. A partir del 94 el Estado Nacional no reforma la vieja ley de patronato y empieza a haber reformas normativas provinciales. La Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego, hay 6, 7, 10 provincias que reforman sin que el Estado Nacional reforme, y recién llega la 26061 que deroga la ley de patronato y se empiezan a producir las reformas provinciales. ¿Por qué reforma de legislación provincial? Porque buena parte de la 26061 tiene aspectos procedimentales. ¿Qué organismo de gobierno se encarga de tomar una medida de protección cuando un niño tiene los derechos vulnerados? ¿Qué relación hay entre el organismo judicial y los organismos del gobierno? ¿Cómo se descentralizan las oficinas de protección de la infancia? Entonces, cada provincia de alguna manera fue delineando su propio procedimiento y su propia forma. La 26061 lo que dio es un empujón muy fuerte para que se terminaran de hacer las reformas en las provincias que no se habían hecho. Todavía no se habían hecho. Desde la 26061 en adelante, casi todas han ido adoptando
formas organizativas y procedimientos bastante homogéneos. Las que son anteriores a la 26061 todavía, si bien mantienen un esquema de lo que llamamos la doctrina de la protección integral, el derecho de los niños a ser escuchados, la cercanía de los organismos de protección al territorio, siguen teniendo, las anteriores a la 26061 siguen teniendo una impronta más judicializadora. Y las posteriores a la 26061 tienen las facultades, las toman las áreas de gobierno, y los poderes judiciales, sobre todo los de familia, pasan a tener un rol de control de legalidad de lo que hace el gobierno. Correcto. Sí. ¿Y la burocracia ha jugado al revés, digamos, en todo este nuevo paradigma? Las burocracias estatales en general, ¿no? No, yo no veo que haya en los procesos de reforma, cambio de paradigma. La pregunta, ¿no? Sí, pero yo creo que más que problemas de burocratización, nosotros fuimos logrando, digo nosotros, la Argentina, el movimiento por los derechos de los niños, que se avanzara mucho en las reformas normativas y en los procesos de descentralización, creación de servicios locales, oficinas de protección. No hay tanto un problema de burocratización como de debilidad de esos organismos administrativos. Hay todavía mucha precariedad, el personal que trabaja allí no tiene el reconocimiento que tienen los que trabajan en áreas de salud, educación o en la justicia. Es decir, son áreas que son no flemáticas. Son agencias flemáticas, en definitiva. Son, vaciadas, con pocos recursos, poco Son personal. agencias, en general, en términos comparativos, no quiero hacer una generalización, no es lo mismo en todas las provincias, pero son agencias donde el personal no tiene el nivel de jerarquía que debiera tener, no está suficientemente reconocido, no tiene las suficientes herramientas. Hubo una línea de avance durante muchos años, en el último tiempo todos los trabajadores perdieron, no solamente los del campo de la infancia, pero en relación, insisto, con las áreas de educación, de salud o el Poder Judicial, hay una reivindicación de los trabajadores del campo de la niñez, sobre todo de las áreas de protección que están en el territorio, de jerarquización, carrera administrativa, más recursos, mejores instalaciones. Es decir, yo te diría que tomando distancia es una institucionalidad joven y débil, que debe consolidarse y debe ser calificada. Bueno, ayer justamente hablábamos, discúlpame Juan, ayer justamente hablábamos con una integrante de una ONG llamada Infancias Visibles, que tuvieron una enorme discusión con el Estado Provincial santafesino respecto a lo que se llama el programa de familias solidarias. Son familias, ¿lo conoces? Sí. Muchas veces se dilatan tanto las prórrogas de esas estadías de los niños en la familia que, bueno, termina habiendo incordios no deseados, como por ejemplo los que se han vivido en la provincia de Santa Fe, de familias que dicen, el niño ya me empieza a decir papá, me empieza a decir mamá, yo me salteo el RUAG, que es el registro único de adopción, y pido una adopción vía judicial. Santa Fe no es la excepción, Santa Fe tuvo casos muy resonantes como el que están mencionando, otras provincias han tenido problemas similares. El Código Civil, que ahora es de aplicación en todo el país, ya no discutimos la 2661, sino establece que el límite máximo temporal de una medida excepcional de separación provisional de un niño de una familia porque ha tenido problemas de abuso, de negligencia, de descuidos, es de 180 días, que después el órgano que tomó la medida debe pronunciarse o bien para que el niño sea tutelado por la familia extensa o referentes afectivos, o bien que sea decretado el estado de adoptabilidad. Y hoy hay plazos mucho más precisos y ahí sí hay un problema de dinámica de los organismos de aplicación, tanto judiciales como gubernamentales, para cumplir con esos plazos y que no se produzcan este tipo de efectos indeseados, que es que un niño que ya padeció su padecimiento en su familia, debió ser separado, va a una familia de acogida, técnicamente a lo que el programa de Santa Fe le llama familias solidarias, le decimos familias de acogida o de acogimiento, va a la familia de acogida, se vuelve a establecer un vínculo de ahijamiento, de socioafectivo muy importante, y otra vez se produce el desgarro para ir a la familia adoptiva. Evidentemente, ahí hay un problema de cómo se instrumentan las normas del Código Civil, ahí hay un atraso, digamos, no hay burocratización, es cierto que muchas veces son difíciles las decisiones que tienen que tomar los equipos técnicos para decidir que un niño va a dejar de ser hijo de una determinada familia. Es una decisión cruenta, claro, pero también es muy cruento que pase que el niño pierda muchísimo tiempo sin poder acceder a la familia. Que no se tome esa decisión, claro. Por eso son decisiones muy difíciles de tomar. Ahora la voluntad popular expresada en el Código Civil se ha inclinado por tener plazos precisos y las instituciones de cada provincia deben adecuar la actuación a esto, porque si no se produce una desnaturalización de lo que vos decías del RUAGA. Los que están haciendo, los que han hecho todos los estudios en los registros para postularse para adoptantes, etcétera, ven cómo por vías alternativas la adopción se termina concediendo a quienes no hicieron el camino de registro. Ahora, esto se establece como plazo máximo de 180 días
y después el mecanismo de adopción, digo, porque lo que se ve mucho es 180 días con una familia, se termina, se busca otra familia, se termina... No, se no, busca no, otra no, familia. no, Digo, no. pero acá en Santa Fe hay muchos casos de eso que son preocupantes. Digo. Bueno, no se está cumpliendo con lo que plantea el Código Civil. El Código Civil plantea, la 2661 y su reglamentación ya decía que una medida excepcional, separación de un niño del medio familiar, adoptada por vía judicial o por el organismo de gobierno con control judicial, 90 días y una prórroga de 90 días máximo. El Código Civil dice directamente 180 días. Pasado ese tiempo, si no se logró la restitución al medio familiar de origen y no hay familia ampliada o referentes afectivos que quieran ser tutores de ese niño o niña, el juez decreta el estado de adoptabilidad e inmediatamente le pide al registro que le mande algunas carpetas de propuestas de familias que sean aptas para la crianza de ese niño de acuerdo a características. Hay veces que son grupos de hermanos, niños más chicos, niños más grandes, niños con patologías. No todas las familias están dispuestas a adoptar niños con patologías severas. Bueno, eso es una relación entre el Poder Judicial y el registro de postulantes. Han trascendido algunos nombres de los futuros ministros de Alberto Fernández, el de ellos el ministro de Seguridad Diego Gorgal, por lo menos los principales medios lo ponen ahí como una posibilidad grande. Diego Gorgal ha opinado en su momento, creo que hace 2 años, cuando estaban los equipos de Massa, sobre la idea de bajar la edad de imputabilidad de los chicos. Sí, no conozco la idea de Gorgal, conozco mi idea. Saquemos la idea de Gorgal y solamente quedémonos en esta posibilidad. Mira, el movimiento por los derechos de la infancia en Argentina prácticamente tiene una posición unánime en contra de que se baje la edad de punibilidad. No vemos razones de política criminal porque el problema de los delitos adolescentes no tiene ni el volumen ni está en una situación de crecimiento y expansión que amerite endurecer la punición respecto a los pibes, porque desde el punto de vista de la posibilidad de reintegración social... Creo que es un poco más, perdón, del 1% de los delitos gravísimos. Sí, mira, por ejemplo, en la capital federal, no conozco Santa Fe, en la capital federal, que yo lo sigo eso, y en la provincia de Buenos Aires hay estadísticas claras que lo que te dicen concretamente de las sentencias es difícil. Pero ¿cuántas causas se abren? De 100 causas que se abren, 2 o 3 son por imputaciones a menores de 18 años. Esto es provincia de Buenos Aires, capital, y son cifras que además, desde el año 2005 a la fecha, no tienen muchas modificaciones. O sea, yo te diría que incluso hay un amesetamiento y hasta una tendencia a la baja. Pero digamos amesetamiento, no hay un crecimiento. Entonces no hay razones de política criminal para tomar decisiones de este tipo y desde el punto de vista de reintegración social de los chicos y chicas tampoco aporta. Esto más bien ha sido, al menos hasta ahora los planteos que hubo, más bien se enmarcan en lo que llamamos demagogia punitiva, alguna expectativa en generar consensos sociales en torno a algunas ideas alarmistas que no tienen mucho sustento técnico. A eso me refiero. Nosotros fuimos a debatir porque el gobierno que se está yendo mandó al Congreso un proyecto de reforma que no tuvo apoyo prácticamente, diría que ni siquiera de actores del propio gobierno. Bueno, la Secretaría Nacional ni siquiera mandó representantes a esa discusión, el gobierno de la provincia de Santa Fe. Sí, la verdad que no se entiende porque yo como secretario de Niñez presidí el Consejo Federal de Niñez. El Consejo Federal de Niñez siguió funcionando, yo dejé la Secretaría de Niñez, me fui a la Cedronar, vino otro compañero, Claudio Franchelo, presidió el Consejo Federal. Vino la gestión macrista, siguió funcionando el Consejo Federal. El Consejo Federal, durante nuestra gestión y durante la gestión del macrismo, por unanimidad de todas las provincias, van las máximas autoridades de niñez de las provincias, ministros o secretarios, ha votado por unanimidad pronunciamientos en contra de la baja de punibilidad y en tiempo del macrismo consensuó un proyecto de ley, todas las provincias con el gobierno nacional, de reforma de la ley penal juvenil actual, que es muy mala porque es la ley de la dictadura, que no bajaba el proyecto de la edad de punibilidad. Claro. Es decir, teníamos un paraguas inmenso, el campo de la infancia, para ir a decir esto que estoy diciendo. Puede ser que en la opinión pública masiva pueda aparecer como una posición no mayoritaria. Ahora, en el campo de los que trabajamos con chicos, de los que investigamos esto, en general, la posición... En otra época había por ahí más disenso al respecto, pero hoy es bastante generalizada la idea de que no es una solución. Gabriel, gracias por venir. Un gustazo tenerte. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Una charla no va a estar solo, va a estar también la diputada provincial Patricia Quialbo. Por supuesto. Y va a estar la doctora Marta Alperín del sindicato docente. Sí. Ahí estamos viendo el flyer en pantalla. Sí, Patricia, una amiga también, así con gusto. Gracias por venir. Gracias a ustedes.